Hola a todos, sean bienvenidos a este podcast en el marco de la Cátedra Nacional de Paz, que junto a mis compañeros hablaremos sobre justicia transicional y reconciliación. La justicia restaurativa representa un principio fundamental dentro del marco del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. En la Jurisdicción Especial para la Paz, este principio no solo impregna las sanciones y la condicionalidad, sino que también guía cada fase del proceso de manera coherente con sus objetivos: la reparación de las víctimas, la reconciliación y la reconstrucción del tejido social. A pesar de su importancia, persisten lagunas significativas en la comprensión del alcance de este principio y su interrelación con otros elementos del modelo de justicia transicional, específicamente desde las personas que hemos sido de alguna forma ajenas a este tipo de conflictos. En este audio reflexivo se realiza un análisis exhaustivo del concepto de justicia restaurativa y de su conexión con componentes clave, especialmente el de reparación y el indulto hacia los actores de los crímenes de guerra. Desde una perspectiva analítica, se exploran los desafíos que enfrenta Colombia en la implementación efectiva de este principio, destacando su relevancia, en particular, para la Jurisdicción Especial para la Paz. Buenos días, mi nombre es Juan Camilo, integrante del grupo 117. De acuerdo con cómo funciona la definición de situación de los excombatientes, la amnistía de indultos y las mesas de verdad en la JEP, le haremos unas pequeñas preguntas al joven Julián Parra, estudiante de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externada de Colombia. Quisiera conocer tu opinión del hecho de que ningún expresidente pueda ser juzgado por la JEP. ¿Esto le parece justo? No me parece justo y no me parece correcto en el sentido en que si la máxima autoridad de un país no puede ser juzgada o no se le puede considerar alguna responsabilidad dentro de lo ocurrido en el contexto del conflicto armado bajo su periodo de mandato, es como dar una impunidad, porque si realmente este presidente o esta persona no tuvo nada que ver con la situación, no tendría que haber ninguna razón por la que de pronto no podría ser juzgado por la JEP para definir si tuvo culpabilidad o no. Ok, teniendo en cuenta esta perspectiva, ¿le parece bien que los exguerrilleros y militares que hicieron parte de los paramilitares se les reduzca sus penas solo por asistir a una sesión de reconocimiento de verdad? Tenga en cuenta que, si encuentran una verdad plena y temprana, pueden hasta ser eximidos de ir a la cárcel, pero si no reconocen una verdad, podrían tener hasta 20 años de prisión. No estoy de acuerdo, porque para el tipo de crímenes que cometieron estas personas y para el daño que han causado y siguen causando a la sociedad, es inadmisible que sufran penas tan bajas de 2 años o incluso no llegar a sufrir ninguna pena, cuando sus crímenes en muchas ocasiones justifican cadenas perpetuas o penas mucho más altas de las que se dan. Ok, ahora, ¿cree usted que es humano que la persona que atentó contra la vida de la familia de los ciudadanos afectados por el conflicto armado, ya sea campesinos, puede decirle frente a frente a esas personas cómo asesinó a aquel ciudadano, con el fin de obtener perdón y reducir o ser eximido de sus compromisos legales? Considero que no es algo humano y además no considero que esto se realice con total sinceridad, ya que pues primero no considero que la revelación de los detalles de cómo una persona fue asesinada pueda dar paz. Y en segundo lugar, estas personas, estos perpetradores del crimen, la única razón en muchos casos por la que hacen esta confesión es por su beneficio de no ir a una cárcel, no por real arrepentimiento o por algún remordimiento de haber causado este dolor a la familia de las víctimas. Ahora tenga en cuenta que, según la Ley 1992 del 18 de julio de 2018, que enuncia en el artículo primero principios como un apartado B, procedimiento dialógico, enuncia que el procedimiento en casos de reconocimiento de la verdad tendrá un carácter dialógico deliberativo con participación de las víctimas y de los comparecientes de la JEP. El deber de aportar verdad no implica la obligación de aceptar responsabilidades. ¿Piensa usted que esta forma de socializar los delitos es la más aceptable? Sí, para este tipo de delitos donde se involucra a las víctimas y se usan mediadores, es la forma más adecuada, ya que pues muchas veces tal vez escuchar desde el perpetrador pues la verdad sobre lo que ocurrió y hace cuando ocurrió puede dar paso a un cierre a una parte del dolor de la familia de las víctimas.
Por último, ¿consideras que la JEP debería priorizar la imposición de penas concretas a los responsables de crímenes en lugar de enfocarse en la búsqueda de la reconciliación y la reintegración social de los excombatientes? Y sí, considero que la JEP no tanto que deba priorizar la imposición de las penas a la búsqueda de la verdad y la reintegración social, pero sí debe reforzar las penas que da, porque de algún modo irse sin una pena puede hacer que pues los criminales, los perpetradores de esos crímenes, no sientan realmente ese arrepentimiento que pueda ser un factor necesario para un buen ejercicio como nuevos miembros de la sociedad. Muchas gracias por tu opinión, Julián. Creo que pues en este momento también es muy importante conocer un punto de vista neutro de una persona que esté involucrada en ambos bandos, que tenga contacto directo con la comunidad afectada y también que haya tenido contacto directo con los disidentes de las FARC y pues que sepa de un punto de vista personal cuáles son las voluntades de ellos. Entonces, Raúl, quisiera preguntarle a usted si ve posible la reconciliación por parte de los ambos bandos, ya que pues usted ha tenido contacto directo con ellos. Claro que es posible, totalmente. A ver, entre los dos lados puede haber mucha voluntad de paz, mucha voluntad de hacer. Desafortunadamente existen terceros interesados en torpedear estos procesos. Aquellos, por ejemplo, que trafican con armas. Aquellos, por ejemplo, que no les interesa para nada la paz del país porque se han venido lucrando durante muchísimos años de esta guerra que no tiene razón de ser entre hermanos. Yo veo, sí, las dos partes pueden tener toda la voluntad del mundo, pero desafortunadamente terceros interesados en torpedear estos procesos utilizan todas las armas posibles, van y cometen una masacre y inmediatamente sale la gran prensa y sale la fiscalía a decir las disidencias de las FARC cometieron esta masacre, cuando en realidad en muchísimos de los casos son o matones a sueldo o miembros de autodefensas que les interesa torpedear el proceso porque no les agrada para nada que haya paz en el país. Claro, es completamente entendible, pues digamos todos estos casos de las masacres del Clan del Golfo, que supongo que eh, en nombre de las FARC pues harán hechos impensables, masacres a la comunidad y demás. Sin embargo, pues sí quisiera preguntarle a su merced, que ha tenido contacto con disidencias en mesetas, ¿qué opinan estos muchachos de las FARC? ¿Qué piensan sobre reconciliarse o pues cuál es su voluntad? A ver, ellos de alguna manera, por lo menos durante el proceso con el gobierno Santos, tenían toda la buena intención. Tanto que en este municipio, que es la experiencia que yo conozco, durante el gobierno Santos se inició un proceso para la titulación de las fincas al campesino. Proceso que una vez vino el gobierno Duque quedó totalmente interrumpido. No hubo una caracterización más en ninguna finca y no hubo un solo título en la zona. Ahorita en el gobierno pues se está tratando de reactivar esto, pero entonces ahora vienen los intereses personales, los intereses de algunas personas adineradas, por decirlo de alguna manera, que no les interesa que sus predios sean tocados, a pesar de que hayan sido mal habidos. Hay gente que le interesa esconder todas las cosas con respecto al proceso de paz para que no funcione. Y es no solo los traficantes de armas, sino también los traficantes de tierra. Estas personas que tienen 8 o 10 mil hectáreas, que ni siquiera alcanzan a conocer sus fincas porque no permiten que se le den 10 hectáreas al campesino. Eso no lo entiendo. Y es lo que están torpedeando desde algunos estamentos. Espero que con este nuevo gobierno realmente
la Agencia Nacional de Tierras trabaje en el tema de titulación de las fincas y de las pequeñas fincas para el campesino. Listo, muchísimas gracias Raúl. Nos pasamos un poquito de tiempo, pero pues creo que su opinión es totalmente relevante y es muy importante. Para concluir, podemos evidenciar que la perspectiva de Raúl presentada en la entrevista destaca un enfoque neutral y pragmático respecto a la reconciliación en el contexto del acuerdo de paz en Colombia. Raúl, con experiencia directa en el terreno y contacto con diversas comunidades, subraya la existencia de buena voluntad por parte de ambos bandos involucrados en el conflicto armado. Su relato refleja la creencia en la posibilidad de una reconciliación efectiva entre estas partes, resaltando iniciativas positivas como la titulación de tierras para campesinos durante el gobierno Santos. No obstante, Raúl también reconoce desafíos significativos en el camino hacia la paz. Identifica a terceros interesados como traficantes de armas y de tierras como elementos disruptivos que buscan socavar los esfuerzos de reconciliación. Estos actores externos, según su perspectiva, representan un obstáculo considerable y, en algunos casos, pueden distorsionar la realidad de los acontecimientos, como en el caso de masacres mal atribuidas a disidencias de las FARC. Por otro lado, la entrevista con Juan Camilo adopta una postura crítica en relación con ciertos aspectos del acuerdo de paz y los mecanismos de justicia transicional implementados, específicamente la JEP. Juan Camilo expone sus reservas sobre la cláusula que impide el juzgamiento de expresidentes por la JEP, considerando que esta limitación podría traducirse en una impunidad injustificada. Además, muestra escepticismo respecto a la reducción de penas para excombatientes que participan en sesiones de reconocimiento de verdad. Juan Camilo plantea la pregunta ética de permitir que aquellos que han perpetrado crímenes atroces expliquen detalladamente sus acciones como parte de un proceso de perdón y reducción de penas. Su crítica apunta a la posible falta de sinceridad en estas confesiones, señalando que podrían motivarse más por el beneficio personal de evitar la cárcel que por un genuino arrepentimiento. La comparación entre las dos entrevistas revela una rica complejidad de opiniones y desafíos inherentes al proceso de reconciliación en Colombia. Mientras Raúl enfatiza la voluntad positiva y los desafíos externos, Juan Camilo destaca preocupaciones críticas sobre la justicia y la sinceridad de los excombatientes. Este contraste refleja la diversidad de perspectivas dentro de la sociedad colombiana y resalta la importancia de abordar no solo las dinámicas internas de los grupos armados, sino también las influencias externas que podrían obstaculizar la consolidación de una paz duradera. Ambas entrevistas sugieren que la reconciliación va más allá de los procesos directos entre excombatientes y víctimas, involucrando consideraciones políticas, económicas y éticas. Estas reflexiones destacan la necesidad de abordar integralmente los desafíos que enfrenta Colombia en su búsqueda de una reconciliación genuina y sostenible.